Bueno, pues en este espacio con sentido social, con sentido humano y con sentido del corazón, muchísimas gracias, nos ocupamos de todas aquellas cosas que nos afectan a los capitalinos específicamente y mucho tiene que ver con nuestra salud. ¿Qué les parece y qué les ha parecido cuando van a su clínica y pues resulta que tienen una enfermedad, los mandan a la farmacia y resulta que no hay el medicamento? Entonces uno quisiera irlo a comprar, ¿no? Por su cuenta, pues porque se necesita, pero ¿qué tal si ese medicamento cuesta 50,000, 70,000 pesos? Hoy está con nosotros el doctor Pablo Trejo Pérez, él es tesorero general de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y me da muchísimo gusto recibirlo porque este tema de la salud es un tema que nos tiene que afectar a todos y nos tiene que poder a todos. Así es, Pita. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un tema que les ocupa a muchos de los mexicanos y que pocas veces le prestamos atención. Y en este caso de la hipertensión pulmonar todavía es peor, porque fíjate que los pacientes de hipertensión pulmonar se encuentran en el peor de los mundos. Es una enfermedad rara, o sea que muy pocas veces se diagnostica a tiempo. Es una enfermedad que genera gastos catastróficos, que es incapacitante, pero no nada más para el paciente, sino como el paciente deja de hacer sus actividades normales y la falta de aire no le permite desplazarse adecuadamente, necesita de un acompañante. Entonces no nada más se discapacita él, sino discapacita a alguien que es su acompañante permanentemente mientras tiene esa enfermedad. Afortunadamente en el sistema de salud pues hay diferentes terapias. No se diagnostica al tiempo, pero hay terapias que permiten cuando menos mantener la calidad de vida, una calidad de vida adecuada y que en determinado momento el paciente pueda realizar sus actividades normales y no convertirse en una carga económica, sino seguir contribuyendo a la economía familiar. En meses pasados, la diputada Elizabeth Mateos presentó un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa que nos llamó mucho la atención, porque decía que se le tenían que seguir dotando de medicamento a los niños que padecen hipertensión pulmonar. En el Hospital Pediátrico de Azcapotzalco hay una cantidad importante de niños, alrededor de 30 niños, que tenían una terapia con un medicamento y que desafortunadamente por la falta de presupuesto, pues ya no se les da el medicamento. Y eso lo que provoca es que si el medicamento se le está dando cotidianamente a las personas que padecen la enfermedad y de repente se les quita, se regresa al estado original o en condiciones peores a cuando fueron diagnosticados. Y después, ya investigando sobre el asunto, nos dimos cuenta que también en el Hospital Belisario Domínguez, que está engarzado con el Seguro Popular, pero que es de la Ciudad de México, también a partir de marzo, los pacientes adultos que tenían su seguimiento con un medicamento no se les dio y ya no se les ha dado, y esto ha provocado que muchos de los pacientes hayan retrocedido en la terapia que tenían y que desafortunadamente estén desesperados porque, bueno, pues al no contar con el medicamento, ellos no lo pueden adquirir. Y no lo pueden adquirir no porque no lo quieran adquirir, ellos lo quisieran adquirir, pero como decías al principio, pues ese medicamento te cuesta para un mes como 50,000 pesos. Es una locura. Ajá. Y entonces, bueno, aprovechando la invitación, nos pusimos a investigar un poco sobre lo que es la hipertensión pulmonar, cómo se puede diagnosticar, cómo la hacemos visible, cómo les pedimos a los médicos del primer contacto que si tenemos estos síntomas, no se queden nada más con decirnos que es colesterol, sobrepeso, triglicéridos, en algunos casos depresión, en otros casos problemas neurológicos, cuando en realidad de lo que está pasando en el organismo de la persona es que tiene una obstrucción en la arteria pulmonar y eso no le permite respirar adecuadamente y por lo tanto hacer las actividades tan normales como es caminar o subir escaleras. O sea, ¿eso es la hipertensión pulmonar? ¿Que no alcanza a llegar la sangre a los pulmones? No alcanza a llegar el oxígeno o el aire a los pulmones, por lo tanto la sangre no se oxigena y al no oxigenarse empieza a generar una serie de deficiencias. Por ejemplo, cuando tú haces un ejercicio fuerte, pues tu cuerpo se agita, tu corazón trabaja muy fuerte para poder oxigenar todo el organismo. En el caso de la hipertensión pulmonar no necesitas hacerlo, como la arteria pulmonar está obstruida,
lo que pasa es no pasa el oxígeno, entonces los pulmones trabajan como si estuvieras haciendo ejercicio a gran intensidad y tu corazón trabaja más todavía. ¿Qué pasa a la larga? Pues que los pulmones con esa presión arterial que tienen, presión arterial pulmonar, porque todos los órganos tienen una presión. Siempre confundimos la presión arterial que nos miden en el brazo, pero si nosotros pudiéramos medir la presión arterial del pulmón, es diferente. Igual los ojos tenemos un tipo de presión. Eso hace que tus pulmones trabajen más y que no den el oxígeno suficiente y por lo tanto tu corazón trabaje más fuerte. A la larga, si no se atiende la hipertensión pulmonar, el corazón crece y llega el momento en que se cansa como cualquier otro músculo del organismo. Lo estamos poniendo a trabajar más de lo normal. de lo Entonces, normal. una persona que padece hipertensión pulmonar está todo el tiempo como sofocada. Exactamente, incluso uno de los síntomas es que el contorno de los labios es de color morado. Por eso la Asamblea Legislativa del 5 al 7 de mayo puso los inmuebles de color morado, para que el color llamara la atención y dijeran, bueno, ¿por qué pusieron de morado? Bueno, pues estaban haciendo referencia a la hipertensión pulmonar. Y ahora que viene la designación de los presupuestos, pues es muy importante que en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Unión, los legisladores sean sensibles a este padecimiento, porque si bien es cierto, la prevalencia es muy bajita, se calcula que habrá en el país alrededor 9,000, 10,000 personas que padecen hipertensión pulmonar, que algunas no han sido diagnosticadas incluso todavía, que otras incluso no tenemos un registro nacional sobre eso. Bueno, que le pongan presupuesto, pero que además ese presupuesto se canalice adecuadamente para que no pase lo que está pasando actualmente. Nosotros creemos que el doctor Agüed es una persona sensible, que le interesa el asunto de salud, y bueno, pues siempre lo hemos invitado a que revise el caso de la hipertensión pulmonar, sobre todo en el Belisario Domínguez y en el pediátrico de Azcapotzalco. Y a nivel nacional hay mucha resistencia a los nuevos medicamentos. Fíjate, Pita, en el mundo hay 14 fármacos para atender los diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Y en México solo tenemos aprobados 4, recientemente se acaba de aprobar un nuevo medicamento y está en proceso uno más. O sea, vamos a suponer que fuera así todo ideal, porque el último medicamento se tardó alrededor de 4 años para que se aprobara incluirlo en el cuadro básico de medicamentos. Y todo eso en función al costo-beneficio. O sea, dicen, no, vale 70,000 pesos, el sector salud, ¿cómo va a comprar ese medicamento, no? Pero si nos ponemos a ver cuántas veces llega el paciente en estado crítico, que lo tienen que internar, que ocupa una cama, que le tienen que hacer procedimientos más costosos y que se avienta 10 días hospitalizado, nos damos cuenta que sale más barato dar el medicamento, que le mantiene una calidad de vida adecuada, a tener esas crisis que se le van presentando al paciente. Y muchas veces, aún diagnosticados, no se les aplica el medicamento adecuado. Entonces, el sector salud, como todo lo ve a través del costo-beneficio, dice, no, pues es un medicamento muy caro, son muy poquitos los pacientes, necesito ese dinero para otras cosas que son masivas. Pero también los pacientes que tienen la hipertensión pulmonar dicen, bueno, pues ¿y nosotros de qué nos sirve estar en el sector salud o estar afiliados a una de las instituciones de salud del ISSSTE, el IMSS, el Seguro Popular, si no recibimos ni la atención ni el medicamento adecuado? Claro. Entonces también es sensibilizar a las autoridades que el hecho de que puedan incluir en el cuadro básico los medicamentos que se utilizan para la hipertensión pulmonar no necesariamente significa que los van a comprar. Significa que tenemos que diagnosticar adecuadamente para poderles dar el medicamento adecuado al paciente de acuerdo al tipo de hipertensión pulmonar que tiene. Entonces, todo eso se ha hecho este año. Te decía, ya en la Asamblea Legislativa, la diputada Elena Trejo también presentó un punto de acuerdo para hacer más visible esta cuestión de la hipertensión pulmonar. En la Cámara de Diputados, la diputada Marisela Contreras presentó una iniciativa para que el día 7 de mayo sea instaurado el Día Nacional de la lucha contra la hipertensión pulmonar. Eso está muy bien. Y bueno, pues está siendo visible, pero eso todavía le falta ponerle el dinero, el presupuesto y darle seguimiento para que los pacientes sean atendidos adecuadamente. Entonces, el llamado sería esencialmente en la Ciudad de México al doctor Agüed. Así es, bueno, invitarle al doctor Agüed, nosotros sabemos que él es muy sensible, que revise el caso, que yo creo que se va a llevar una sorpresa agradable porque con muy poquito dinero puede atender
Sobre todo nos preocupan mucho los niños. Ok. O sea, hay muchos niños que tienen el padecimiento, que incluso si son cardiópatas, o sea, quiere decir que si el padecimiento es por una afección cardíaca que tienen, pueden operarse y pueden curarse. O sea, no van a sufrir en un futuro o a mayor edad la hipertensión pulmonar. Claro. Entonces habría que hacer esa distinción y después ver qué medicamentos se tienen que aplicar. Y en el caso del Hospital Belisario Domínguez, ver cómo a través de los recursos del Seguro Popular o los recursos de la Ciudad de México se puede atender eso. Y en el caso a nivel nacional, pues invitar al director general del IMSS, a Miquel Arreola, al director general del ISSSTE, a que sean sensibles a esta situación, porque tienen pocos pacientes, pero están mal atendidos y les están generando más costos de los que debieran generarles si tuvieran una atención adecuada. Claro. Y sobre todo, al ser una enfermedad discapacitante y que genera gastos catastróficos, pues pasa a perjudicar no nada más al paciente, sino a la familia. Y claro, eso es terrible. Claro, otra persona que tiene que estar día y noche casi con este enfermo, ¿no? Para auxiliarlo en todas sus necesidades. Hablábamos de 10,000 a 12,000 personas a nivel nacional. Sí son muy pocas, pero también son muchas. Una sola persona ya es mucho y una sola persona merece tener una ayuda. Pablo Trejo, muchísimas gracias por venir este día a hacer conciencia sobre algo que está sucediendo y de lo que poco se habla. Así es, Pita. No, muchas gracias. Les agradecemos a ustedes que nos den la oportunidad de comunicarnos con el auditorio y de que podamos ir concientizando, ir visualizando este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Hablamos hoy de la hipertensión pulmonar. Hacemos una pausa y regresamos a este espacio consentido. Gracias.